Buenas tardes, soy Adriana Bautista, su asesora en el curso de argumentación jurídica. Y continuando con el desarrollo de las unidades, vamos a explicar brevemente lo que es la argumentación en el derecho de la unidad 13. Es necesario destacar el concepto de argumentación jurídica. La argumentación jurídica es el conjunto de razonamientos de índole jurídico que sirven para demostrar, justificar, persuadir o refutar alguna proposición que va encaminada a la obtención de un resultado favorable a favor del litigante y su cliente, o para la resolución de un caso controvertido por parte del juzgador o tribunal de determinada causa. Los tipos de argumentación. Habrá que distinguir primeramente entre la argumentación que lleva a cabo los jueces y aquella que es propia de los abogados litigantes. Así tenemos la argumentación por parte del juzgador, que esta argumentación es llevada a cabo del juez o tribunal, según el caso y la instancia, que conoce de la causa en determinada materia. Su trascendencia se traduce en la resolución que tome dicho tribunal o juez. Argumentación por parte del abogado litigante. Este tipo de argumentación es aquella que desarrollará el abogado de la causa ante juez o tribunal que esté conociendo de la misma. Para esto, el abogado habrá de valerse de sus habilidades como buen orador, así como de sus herramientas de tipo lingüístico para poder obtener una resolución o sentencia favorable. Importancia y utilidad de la argumentación jurídica dentro de la práctica forense jurídica. La argumentación jurídica es uno de los pilares más importantes dentro de la práctica forense jurídica, debido a que sin ella no sería lógico y mucho menos posible llevar a cabo una defensa adecuada por parte de los juristas y emitir una adecuada sentencia por parte de los juzgadores. Es sin duda fundamental que tanto el estudio como la aplicación de la argumentación dentro de la práctica jurídica esté encaminada a una constante mejora por parte de todos aquellos que estamos inmersos en el ámbito jurídico como operadores del derecho, y que además se encuentre siempre basada tanto en la lógica como en una buena retórica, que ya habrá de demostrar y definir quién es quién en la contienda judicial. Definición de motivación jurídica. En cualquier proceso judicial se exige que toda sentencia sea congruente y esté motivada. La motivación de la sentencia es la parte de la sentencia que indica las razones que han conducido al juez a fallar en uno u otro sentido, demostrando así que su decisión no es arbitraria, sino resultado del correcto ejercicio de la función jurisdiccional. Así el juez muestra las razones que le han conducido a tomar su decisión y permite a las partes involucradas conocer esas razones, y al mismo tiempo hace posible el posterior control del proceso por los órganos y tribunales superiores. Objetivos de la motivación jurídica. 3 pueden ser los principales objetivos. Primero, garantizar el control del proceso judicial, demostrar a las partes involucradas la justicia y objetividad de la decisión, demostrar que es una decisión justificada y carente de arbitrariedad. El concepto de argumentación jurídica está orientado fundamentalmente a la formulación de argumentos normativos que propicien orden social, aplicabilidad normativa y sistematización institucional en contextos como producción o establecimiento de normas jurídicas, aplicación de normas jurídicas a la resolución de casos y dogmática jurídica. La dogmática es una acción que formula 3 pasos. Formula criterios para realizar derecho positivo, formula criterios para aplicar el derecho reglamentario y formula y sistematiza ordenamientos jurídicos ante las instancias competentes, sobre todo el tercer poder de la nación. Interpretación y argumentación jurídica. Es importante considerar que la argumentación jurídica es el proceso escrito y oral que los juristas utilizan para persuadir a sus interlocutores respecto a sus interpretaciones de la norma jurídica. Sin embargo, no se trata solo de convencer a los interlocutores, sino que la argumentación debe tener una estructura capaz de ser convincente o susceptible de ser verídica. Es indispensable tomar en cuenta la visión de la verdad como realidad consensual, es decir, un hecho verdadero está en función del consenso entre los sujetos, por lo que se discuten y presentan los argumentos en cuestión. Por ello,
es indispensable tener en consideración que existen dos tipos de argumentación: aquellos analíticos que buscan demostrar algún hecho en particular y aquellos que tratan de persuadir al interlocutor, tomando en consideración que para la argumentación de una afirmación será necesario hacer uso de ambos si se pretende ser convincente. Así las cosas, es importante saber cómo argumentar un caso. Frente a la pregunta ¿cómo se debe estudiar un caso?, podemos responder de dos maneras igualmente insuficientes. La primera consiste en replicar con otra pregunta: ¿qué caso? La segunda consiste en contestar con una prudente aseveración: debo estudiarlo bien y lo mejor que pueda. La primera respuesta resulta comprensible, ya que dada la amplia variedad de casos en los que un abogado puede intervenir, no habría forma de establecer un procedimiento genérico aplicable a todos los casos. Lo más razonable sería clasificar los distintos tipos de casos y luego proceder a mirar los problemas que el estudio de cada uno de ellos plantea. Esto es lo que hace Genaro Carrio en sus conferencias sobre cómo estudiar y cómo argumentar un caso. Consejos elementales para abogados jóvenes, y tampoco es lo que nosotros haremos aquí. Carrio sigue la línea de desarrollo que abre la segunda respuesta: el caso debe ser estudiado bien, lo mejor posible. En virtud de la gran variedad de casos y las limitaciones que podrían establecerse para clasificar los casos en función de los distintos tipos de problemas que su estudio plantea, y luego decidir algo útil de ellos, tenemos que recurrir a una teoría general del caso, sin olvidar que cada caso tendrá sus particularidades y que solo se trata de formar, de acercarnos a las condiciones de posibilidad para toda argumentación y estudio de un caso. Argumentación científica. Dentro de la argumentación general y demás también existen argumentaciones científicas. Según Karl Popper, las formas básicas de argumentación científica son las siguientes: la explicación, la predicción y la experimentación. Sin embargo, también es necesario acotar lo que es el discurso jurídico y la acción comunicativa. Argumentar es propio de abogados y argumentar eficaz y convincentemente es lo propio de los grandes juristas desde los tiempos de la oratoria jurídica romana. Dar un argumento significa una razón o conjunto de razones en apoyo de cierta decisión, conclusión, tesis o demanda, de tal modo que argumentar posee una importancia fundamental en el derecho, puesto que constituye la mejor manera de justificar y comprender las pretensiones de validez y evaluar qué afirmaciones o decisiones son mejores que otras. Un argumento jurídico se usa tanto para apoyar una petición o decisión jurídica como para respaldar una opción interpretativa. En el último sentido, el argumento jurídico funciona como una pauta interpretativa general que indica cómo debería ser interpretada cierta formulación normativa. Interpretar conduce al conflicto